Doña Selvira Muñoz, hija de fundador. Don Luis Ángel Valencia, hijo de fundadores. Don Argemiro Buitrago, hijo de fundador. Don Arturo Chica, hijo de fundador. Don César Grajales, hijo de fundador, aunque no oficialmente fundador, pero sí. Personas como don Chepe Grajales que estuvieron presentes en todo ese proceso. Era Chispa, una montaña, era una negrita muy querida. Don Omar Londoño, el famoso Colimocho, hijo también de personas que estuvieron presentes en todo el proceso de fundación. Don Livio Londoño, llegado hace muchos años a Quimbaya. Hagamos una semblanza de don Ignacio Vallejo a ver de lo que recordemos. Escuela de aquí donde está el albergue. Era más bravo que la gente. ¿Cómo te llamaba? Muy bravo. Hagamos una semblanza de don Ignacio Vallejo. ¿Quién quiere empezar? A ver, Ignacio Vallejo, me acuerdo pues de que yo entré a primer año con Ignacio Vallejo. Él me enseñó, resulta que yo soy zurdo. Y en ese tiempo no le permitían a uno escribir con la zurda. Oiga, a punto de regla, a punto de palo me enseñaron a escribir con la derecha, porque no me permitieron, yo zurdo desde nacimiento. Y ya duro que me dieron por Ignacio Vallejo, me encaramó, me orquestó en el tablero. Me hizo subir el tablero temblando y yo allá, y todos los muchachos secos de río que me dieron allá encaramados. Ignacio Vallejo me hizo arrodillar también en la mitad del salón, porque llegué retardadito. Sencillamente porque no llegué a tiempo. No llegó a tiempo de clase. No, ya llegué a rodillas. Era muy templado, muy templado. Me tocó también. A ver, don Omar, ¿qué recuerda usted? Sigue, no, vamos por Yo ahora. recuerdo a don Ignacio Vallejo que era tan templado. En la escuela Corazón de Jesús, que fue la primera escuela de nosotros. Éramos Sergio Chica, Hernán, Arcesio Grajales, Mario Grajales, que eran los de la época, Sergio Chica, Hernán. A mí me tocó con Sergio, Sergio era mayor, pues que era el mandón allá, nos pegaba un grito y nos hacía esconder a todos, porque era más mayor que nosotros, jugando handball, que era que nos jugábamos, lucha y todo eso. Y la anécdota buena que tengo en Ignacio Vallejo era que uno siempre era muy mentiroso, porque como le pegan a uno tan duro, uno les metía unas mentiras muy vergonzosas a ellos, claro. No les pegaban. Y resulta que había un cine que presentaban los Ochoa por abajo, ¿te acuerdas de los muñecos esos? Los Ochoa. Esos. Y entrando yo no sé por qué, tenemos una discordia, Luis Zapata y yo, estábamos pollo, Luis era mayorcito, era muy huesudo, pero sin embargo yo era muy coqueador. Y nos agarramos en la calle a coca y eso, nos arañamos y nos volvimos todos, ¿no? Y ambos en la escuela con don Ignacio. Ahí como el primero o segundo, no me acuerdo. Y de pronto nos reconvinimos. Digo, ¿qué le damos así a don Ignacio? Digo, yo no sé por qué van a decir. Digo, reconvinimos, pero nos hicimos amigos. Digo, no, pues vamos a decir mañana que nosotros encerramos unos tenedores por allá en el Rocío y que fue un rastro, nos arrastraron y nos arañaron la cara. Y bueno, yo digo lo mismo, que yo iba también lo mismo, pero nos dañó la mente, siempre el mentiroso lo coge. Llaman, y los sapos le saquearon a don Ignacio. ¿Cómo les parece a los sapos? Que le ganaron una noche a trompar y la pata y yo bueno, doño, venga aquí. Yo tengo. ¿Usted qué le pasó la carita? Pues yo con los gatos míos, que don Ignacio es que me vio hacer unos terneros y entonces me enredó un pie, me arrastró para eso, pero había mucho brutillo, y no, casi gato como yo, pobrecito. ¿Y esa pata? No, digo, pues era más timidón, más así, como eso, hablaba más poquito. Digo, pues yo también, pues yo usted no me... Son tan de malas todos los hombres. ¡Paren aquí! ¡Hago! Una regla. ¡Ambos vuelven a pelear, los muy feos! Oiga, y no toda la vida. Yo les cuento que tengo a don Ignacio que no nos la perdonó. Yo les cuento de don Ignacio, les cuento que Ignacio tenía una costumbre, era que así por las peleas,
los cogía a los dos, ¿no? A reconvenirlo, sí. Pero era a que se dieran con. Y acaba con la mano, dele pues al uno, y dele al otro, y dele. No, a nosotros sí nos va a abrazar a él. Sí, A nosotros sí nos va a abrazar a Luis Zapata, a mí no nos va a abrazar. Bueno, el Livio que No, yo tuve un año de quinta y lo perdí. César, No, a mí no me tocó aquí, no con Don Tenis. se mira menos. No, a mí me tocó ni Bueno, Creo que fue a Vicente Castaño. Don Vicente, que entonces fue... yo sí, trajeron. No, en la misma antes, época. antes. Se fue síndico mucho tiempo. Fue Marín. En el Entonces yo 28 sí estaba cierro la secretario. anécdota, Marín. después de Ignacio. entonces yo cierro la anécdota con don Ignacio. Primero fue Vallejo, primero Sí, toda la vida Ignacio Vallejo, es de mis hermanos. y don Juan Suárez. Sí, de- Juan Y Suárez. don Juan Suárez. bueno, de Ignacio, Suárez Z, don así se Ignacio llamaba Vallejo. él, Juan Suárez Z. Yo pues con don Ignacio fui afortunado, él me mimaba y ahí me llamaba, yo tenía buena letra para él llegar y cogiera mi cuaderno para tomar las tareas, ¿no? Tenía una letra muy legible por lo menos. Y entonces me llamaba el gallito, así le decía a mi papá el gallito. Y yo le llevaba el desayuno donde doña Bárbara, cae todos los días. Y doña Bárbara me daba desayunito y todo. Y recuerdo que una vez llegué donde doña Bárbara, cuando estaba ella vestida hasta el suelo, tapada acá, y le dije, ¿qué le pasó a doña Bárbara? Y me dijo, no, mi hijo, echando al mundo familia. Y de pronto camina y veré si me lleva a la cuna y estaba la mona y yo no sé cuál de las dos mellizas chiquiticas recién nacidas. Bueno, y las mellizas, sí. Rubí, Haciendo familia, mijito, me decía doña Bárbara. doña Bárbara. Pero don Ignacio conmigo fue muy especial. Solamente una vez que nos castigó a varios, a todos les dio duro, pero a mí solamente me cogió la mano y me dio un poquito. Bueno, y una vez a Guaruti, que le hizo una pesadez y ya desde que no se podía castigar, pues ya se ha acabado el castigo de dolor o no hay qué. No, pero estaban en ese comentario, que los maestros no. Entonces llega don Ignacio y coge a Guaruti así de frente y le dice, como no te puedo pegar, te castigo con la mirada. Y se le puso así. Eso le ponía la vista a Eso es uno. más o menos los recuerdos. Baruch el Guillermo. Fernando Vallejo. Fernando, Manuel Guillermo. Don Ignacio. Hermano de Hueso. Hijo de Ignacio. Hijo de don Ignacio. Vive en Armenia, Baruti. Ese es el Fernando. Yo les cuento a ustedes, me acuerdo en ese tiempo de la escuela que apareció pues un personaje de por allí, un campesino, Pirinola. Rafael Martín. Martínez. Pirinola. Lo que no se puede decir es por qué lo llamaban Pirinola. Ahora les voy a decir, ¿por qué lo llamaban Pirinola? Porque compraba el No, a Pirinola lo pusieron Pirinola. Pero que no sepa Era por hacer esto, fue que en ese tiempo los maestros nos impusieron para conocer los niños del pueblo, distinguirlos de un botoncito rojito aquí. Sí. Un botoncito rojito, como era de saco en el tiempo, todo el mundo usaba saquitos. En la solapa del saco el botoncito rojo. Y las mamás pues todas y el botoncito negro, borradito en rojo. Y donde Abel, que se llamaba el Pirinola Silvano tuvo esa señora y una carreta de las que hacíamos la pirinola para bailar. Una carreta de palo. De hilo. Eso es. De pronto en medio de la telita otro muchacho le alcanzó. ¿Ves lo que tiene una pirinola? Ay, lo guindaron. Oiga, y él arrancó se fue risa dando puños a todo el mundo y todo. ¡Pirinola! Eran dos hermanos, Ricardo. Eso es, cuñado de Bernardo Pareja. Cuñado de Bernardo Hermana Pareja. doña Julia. Pirinola. A ver, don Luis Ángel, ¿usted cómo recuerda sus primeras letras? ¿Cómo era la escuela Santander? Primero el maestro. No, a mí cuando iba a la escuela, ¿dónde está? En la albergue. Allá en la escuela de... Al Sagrado Corazón. Allá en la escuela, era don Ramón Jaramillo, fue profesor allí. Sí.
¿cierto? Ramón Jaramillo, Ignacio Vallejo, don Luis F. Marín, Juan Suárez antes Vicente Castaño. Vicente Castaño. Vicente Castaño. Perdón, Vicente Castaño. Ahí Sí, se tocó Marín. con ellos. ¿No? Vecinos. Antes de esos estuvo, cuando empezó Ignacio Vallejo, fue don Juan Suárez. Juan Suárez. Don Juan Suárez, muy inteligente. Fue el primer Ese profesor. fue profesor de Jesús María. Ese fue un Por gran eso. profesor. Eso fue eso. Y don Crisóstomo, el hermano mío. Más viejo. Juan, el hermano mío también. Sí, Y yo no fue sé, de yo los tenía primeros 25 profesores. años. Don Juan Suárez. Bueno, sí, fue muy antes de nosotros. Un 12 de agosto, un 12 de qué, en la fiesta del árbol, El de octubre. 12 de octubre. octubre. Dice otro maestro, les va a hablar don Juan Suárez, es un gran pedagogo, va a sembrar un árbol. No me acuerdo, pues. Pero también se olvidó don Nolasco Ruiz. Ah, pero Me Luis, acuerdo. usted no ha dicho cuál es el primer maestro que usted recuerda. No, el primer maestro mío, pues. El primer Estuvo maestro fue más don atrás, Vicente. don Olasco ¿Quién? Ruiz. Don Vicente. Don Vicente Castaño. Está muy acá. Don Luis Muñoz no, ni don... Don Luis Muñoz era Ni don profesor Temístocles. de la misma época, pero no profesor mío. Él fue profesor de Guillermo y otros. Ese fue mío. Sí. Que ahí don Luis F. Marín, que por cierto había una rivalidad entre las distintas aulas. El que mejor hiciera la para la bandera, el que mejor hiciera la bandera y todo eso. Había cierta rivalidad entre Los grupos. los grupos. Después llegó don Ramón Jaramillo, que fue cuando organizó el famoso batallón, ¿se acuerda? Un batalloncito que con fusiles de palo y nos íbamos y nos metía jornadas a pie desde aquí a Montenegro, por los caminos de herradura, eso. Fuimos a Ulloa. Y todos teníamos que mandar ese arregladito de Y eran en alpargates para Aquí hay una... En esa época eran muy pocos los que usaban zapatos. Nadie. ¿Cómo le parece Claro, porque que tenían almacén. nos organizó un paro? Ahí iba a haber una revista en Montenegro, que en ese tiempo Montenegro era, pues, era un pueblo ya bastante próspero, y que después quien vaya se le pasó, tal vez por la topografía, ¿no? Y nos dijo que nos cuidáramos los calzados todo el mundo para ir a pie de aquí hasta Montenegro. Claro, chilló, madre. Allí llegando a la Carmelita todo el mundo con su vela de ceba, quitar los zapatos y quitar el ceba con todas las peladuras y todo eso. Eso fue el martirio. Después allá vamos a presentar la revista. Luego castigo, luego castigo. Marchando por esas calles llenas de peladuras. Ya está muy pollito, vengo para la escuela y uno siempre es muy pícaro, hombre. Había un nido, una gallina que era mía. Entonces he cogido huevitos, tenía una blusita que apretaba aquí y le cogí los huevitos, los metí para que no me durmiera y lo metí aquí. Y era para por dos centavos, me parece. Y un muchacho llegó con unos cuadernos y llegó y ¡pum! Me pegó jugando, me pegó así. Y eso era yo chorro, ¿qué tuve que hacer? Coger la camiseta, que no me pegaran ni en la casa ni en la escuela, en un charquito, hacerle así, y volverme a poner y irme para la escuela. Ya bueno, con la cara a la casa, me regañaron en la escuela y después caí y me pegan en mi casa también. Ah, no, de muchachos ¿Qué carta tan berrionda? Yo recuerdo que llegó un amigo de Colimoche y le preguntó, y apenas lo vio chorreando esa clara de huevo y dijo, no, los huevos que de nosotros no echan de esta cosa. Era apenas se dormía, ese es el oficio de la mamá, sacarle los huevitos a uno y le echaba cebo al huequito. Y uno dormía roncando y ya sáquele, porque eso ni si había ni guascón. Esos parras eran los más ni guateros en la escuela, eso de Manuel Parra. Manuel Parra de Rocío, que eran fundadores de Rocío. Manuel Parra, el viento gallero. Y esos muchachos, Julio, Daniel, en la escuela, y eso en el puesto decía don Ignacio, ¿Se acuerda de y lo raspaba así con un tejo y lo traqueaba porque era el hueverío. Eso éramos. Pero más, Eso éramos. Eso la nigua. más niguatero que Jotas y Fuentes. Ninguno. Ese quedó para todo. Ese quedó andando así. Así. Carretera. Carretera. Eso era pues que le brillaba. Y quedó Quedó así, andando así, de sacarle el cuerpo a Ahora vea, si usted le pregunta a un tipo de la edad de nosotros, que le mostremos las uñas de los pies, hay muy poquitos que tienen las uñas, que tenemos las uñas enteras. Pero porque todas comúnmente las dañaban.
Yo tengo las dos, vea, yo tengo las dos chiquitas, de los dos chiquitos de los pies, sin uñitas, porque eso lo dañó todo, se le comían las lenguas. La más brava, la rojita. Las uñitas se ponían, era cachitos. Se le metía una al dedo chiquito y le rascaste la rodilla. Como el colchón de la casa era una estera hecha de guasque plátano. Era uno ahí de noche. Era esteras de huasca. Y uno ahí en la casa una vez se asustó toda la gente porque yo era así rascando y eso sonaba pues como que si estuvieran escalando. Y todo el mundo se fueron y se fueron a mi mamá todos allá en la cama. Asustados, los muchachos. Que están escalando. Rascando las lenguas. No, ya muchos lenguas en ese tiempo. María, hombre. Esos son estos. ¿Y cuáles son? Estos son estos. ¿Pero y qué dicen? ¿Que de dónde venían las lenguas? Sí, tenía fama que venían de Salamina. El abuelo decía, entran más que unas liguas salamineñas. Ese era el cuento que había por aquí ahora años, que en Salamina venían las liguas de los traía la gente para acá. Lo mismo las carangas venían de Bogotá. Vea, ya carangoso, lave la ropa porque... La caranga, sí. Venían de Paco las carangas. Pero ya se acabó ese cuento, pues, pero las carangas tenían la tierra fría. Y me acuerdo para el Llegaban por aquí. fue. Mucho cuidado que le traen carangas, que no lo hagan y las niguas, no, las niguas salamineñas, entran más que unas niguas salamineñas. Ese era el cuento que había ahora. Ay, que en la escuela uno gozaba lastimándole las carreteras a los amigos cuando no los quería mucho. Yo recuerdo por uno brava a Trompecuchino, que éramos pues rivales. Y yo era un poquito más alto en la escuela, lo hacían formar a uno por orden de estatura. Y él quedaba adelantico. Y entonces yo le veía esos jarretes llenos de liguas. Y después me decía el pendejo y ¡pau! Me daba una patada y un día me agarra a trompadas. Por eso en las peleas ahí mismo. Y ahí tuvo que salir mi hermano Aristóbulo a defenderme. Eso por eso le daban a... Porque le lastimaban las carreteras. A este Livio joven. Y ese don Vicente nos el que va compraba el jabón de tierra por mayor. Dulce, decían. Un ladrillo, un ladrillo nos hacía robar la carretera y los dedos por los dedos. Y a empadunarnos de jabón de tierra. El jabón de tierra yo picaba y ponía a otro muchacho a entregarlo a uno. Ponía a otro muchacho mayor a entregarlo a uno y uno llorando y estreguen y sacaba sangre a uno. Eso era el terror, el castigo más horrible de raspar la lengua. Con un tejo. Y definitivamente, ¿cómo desaparecieron las lenguas, pues? ¿Con el zapato? No, la naturaleza acabó con ellos. Ya vino, sí, ya vino el pavimento. Ya vino los pisos de la casa ya cambiaron de color. En ese tiempo salió ese veneno. Blitz. Sí, pero había, ¿cómo llamaba? Había otro primero. Me acuerdo cuando nos echaban esto. CDT, ya vinieron esos venenos, sí. Sí, una cosa. Ahí vino el fumigado. Se imagina uno que cuando empezaron a llegar esos insecticidas, de pronto envenenaron el ambiente y se fueron muriendo, se fueron acabando. Porque para nosotros el único remedio era el jabón de tierra. Jabón de la tierra. Y raspe. A taparle la rendija. A taparle los huequitos. Y velas de cebo para tapar el hueco de acá el huevo de la lengua, le echaban una gotica de velas de cebo, una gotica de cebo. Y me acuerdo patente a dónde fue la foto. ¿Cuál es la que ves, don Livio? Háganos la referencia que yo la enfoco allí, por favor. Muy pecado. Tírela primero por atrás. ¿Y esto es qué? Tírela por atrás. Esa fue una excursión que venimos de Quimbaya, que parece que fue la primera y la última que tuvo el colegio de la complementaria, que eran estudiantes. Esos dos. Con don César. A Livio le tocó con don Temich. Don Livio, ¿me hace por favor la referencia a esta foto de cuando estaba usted pequeñito? El comentario, por favor, ¿esto fue qué año, por ejemplo? Pues eso fue hace 72 años, va a ser ahora en enero. Recién que nosotros vinimos aquí a Quimbaya. Y nos mandaban a César y a mí, de Palermo, nos veníamos con panela, con maíz, frijol, a vender aquí en la plaza, allá al pie de los mangos.
Ahí ponían los costalitos, la cuartilla, la pucha. Ya en la Para plaza hacer del maíz, mercado. frijol y para hacer panela Palermo, que eran de 3 libras el atado y 3 y media, y vendíamos 2 atados por 5 atados. 5 centavos. Los dueños no los querían nada la gente, porque eran anticlericales. Ateos. Ateos. Y entonces un día cualquiera, César y yo pues nos gastaríamos la plata en esa foto. Eran las que había que meter la cabeza. Sí, era foto de agüita, la que llamaban la foto de agüita. Y ponían la taza aquí con agua y ahí la echaban. Era una foto de agüita. Así esa es la primera foto que hubo. Como yo creo que todos los viejos pues debemos de tener algo Ya viejo. me acabo ya, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Yo voy a mostrar Es que debemos tener algo. voy a mostrar una barbera que me costó 5 pesos. Ah, la barbera barbera. que me costó 5 pesos. Ah, Esa es la Que no la tiene ningún la barbera. sí es una reliquia. Tiene más Y eso de ya, alemana. ya no se usa la barbera para afeitar Yo me nadie. aventaba todavía con ella. El barbero de Sevilla Todavía. era un barbier de calidad. Ya no hay de eso. Ya no la ven. Ve, y está enterita, está En la enterita. cajita. Eso valía 5 pesos. En las peluquerías. Miren acá. Mi papá me tenía dicho que era peluquero. No la usa y nada, pero quería decir Papá nada de- para de- uno. de Selmira, sí, Eso ya nadie se Él ahorita duró con eso. mucho peluquero. También le digo, se podía molar unos 100 ¿No tiene pesos. yesquero? Digo, afeitarse necesitaba molar. Ah, el yesquero. Todo esto no. No, eso ya no se acababa. El yesquero. El Miren yesquero la pa- carita de cartón. Sí, Aprender Escasamente la les hacían pasada. así en una cosa. Aprender cigarrillo, el tabaco. Tengo una peña que costó 2 pesos. Alemana, y valió 2 pesos la almacén. Corneta alemana, ¿cierto? Corneta. Este es barbero de Sevilla, alemán. Eso ya no hay. No, que había Castel. Y quiero mostrarles otra cosa que en el carril lo debe cargar uno, que es la barbera, la navaja, los dados. El chesquero. Yo los dados los El volé, eslabón, ¿cómo se porque llamaba? con ellos me pelaron. Yo cargaba No el llegaría a un celular. momento lado. Eso se llamaba en el tiempo las muelas. Un relojito, Ah, ferrocarril. ferrocarril de Antioquia. Ahí tiene el tren por los polines, Sí, sí. por los rieles, los ve usted, y va echando humo. Todo esto hay que ponerlo. Pero distinto. Yo Abierto. todavía también tengo. Y la nieta me le dañó la tapita. Mi papá tenía uno de esos. Y la hora es... Que vaya girando. Decía Pero no ferrocarril. tengo yo uno. No, Pero sin la tapa porque la Qué nieta belleza. me le quebró la tapa a mí. Qué Ahí lo belleza. mantengo. Qué el papá bonito ya le reloj. quedó cuando murió. Ferrocarril de Antioquia. Eso es Claro, remarcable. de Antioquia. Qué belleza. Y mire la hora y Ese sí. No se oxida, en no una se 50, daña, 50 horas la Ah, cuesta. no se lo come el bobo. Con el marcado hermoso. Los dados. No, no, boté muelas porque de- con ellos me pelaron una vez. Las 50 años. Las muelas de Con San los- Quiterio. Y dije, no cargo mal al enemigo mío. Tanto que ahí le decían Ah. las muelas de San Quiterio. Ah, sí. Los dados. ¿Cuántos años tiene el reloj de comprado? Es verdad, es de unos 80 años. Sí, son muy antiguos. Muy antiguos. El tren que va echando humo. ¿Qué vale ese reloj? Este sería el que hizo ¿Ahora en qué vale? 1700. No, pero es que es antiguo. Nadie sabe cuánto vale. Antiguo, Mira, ya no hay. Cogiéndonos a la sugerencia suya sobre algo que les haya impactado mucho de niños. De niñitos, sí. Así pues, Ojalá en el primer recuerdo. A mí no me impactó sino una vez que ya nos pusieron en la plaza a hacer una... Es que números así, pero informaciones. ¿no? Sí. Y era un Una 12 ronda. de octubre, ¿no? Un 12 de En la octubre. escuela, pues. Sí, cuando estaba en la escuela. Las profesoras mías fueron Odelita Ceballos y Elvira. Y Elvira. Sí. Entonces pues allá tenía que tener muchos recatos en toda la clase, terminamos la revista y ya se empezó Don Nolasco Ruiz, le tocó el discurso y se subió acá donde es el teatro municipal. Él vio así el discurso y de pronto, porque no dice, y Cristóbal culo. Ay, pero vea. Ahí estaba el culón. Aposta yo estaba ya en quinto Que era año. una grosería. Ay, no. Está muy bueno. Era una grosería. Y aposta nosotros las del quinto nos empezamos a reír y esa muchacha más pequeñita, guau, guau, guau. Pero que vean, Pero es que es muy bueno. no nos Está dejaron. de primera esa anécdota. y entonces, ¿cuál fue la
actitud de don Nolasco. No, él siguió su discurso muy serio y nosotros jugamos. Ay, pero llegamos a la escuela, que la escuela de nosotros era arriba, donde es ahora la de varones. O sea, ya eso es revuelto. Y entonces Elvirita dijo, pues me quedan aquí arrodilladas en el patio hasta la 1 de la tarde. Ah, por la risa, porque era yo. Sí, Porque se burlaron. imprudente. Y como era que vaya se terminaba también. Imprudente, eso no es lo que nosotros les enseñamos, maleducados. De primera. Yo la única que me acuerdo de chiquito y que mi mamá me comenta también, claro que es un cuento que me da esta pena contarlo, pero eso fue, eso es una historia en la casa pues, de mi mamá. Que ella me crió, el otro lo crió con pecho, ella, cuando eso no había teteros ni había leche, no, eso era puro pecho, Sí. ¿no? Y entonces yo ya, pues como sería yo ya grandecito, que ella se iba a lavar, y yo me le montaba por encima a sacarle el pecho. Entonces mi papá la regañaba, entonces ella cogía y con un palito me daba. Antes yo me ponía a llorar, y me sentaba a llorar. Iba a pegar, entonces yo volvía y me desmontaba allá por detrás cuando estaba lavando, a abrir el pecho. Me decía que yo era muy mamón, muy sambo, muy grosero y todo. Pero pues, y mamá comentaba, este es amo que no me deja tranquilo. Ahora que ella... Que mi mamá nos dio a pecho a todos, todos. Y a mí me detectaron a punta de garrote, como dice cocaína, me parece que fue tortilla, pandillera. Esa es una anécdota muy buena. Por eso era que soy tan viejo y gracias a Dios yo les... Arturo iba a contar, ¿qué? No, yo contaba, ya les habré contado lo que me pasó a mí con Selmira, pues en Buenavista. Eso fue en Puerto Alejandría. El río ¿La Vieja. sardina esta? ¿Ah? ¿Con Selmira esta? Sí, con Selmira. Don Joaquín Muñoz tuvo una tienda en el río La Vieja. Bueno, El papá. y el papá. Y entonces yo administraba la isla, que era una estación de caña. Y un día salía yo allá a las tiendas a comprar cualquier cosa donde don Joaquín Muñoz a comprar, cuando vi que iba Selmira para Buenavista, ¿no? Cuando llegó a la quebrada y yo me paré a verla. Bueno, cuando yo vi que Selmira se fue metiendo para la quebrada y entre más se metía, más se levantaba la bata. Y entre más abajo, más, y yo paraba y yo, uy, Selmira, más arribita Selmira. Yo decía, Échalo para arriba, más échalo para arriba. arribita Selmira. Selmira buscando una piedra donde lavar. Y yo mirándole, porque le veía el tobillo. Uy, más para arribita Selmira. Pero el río de la quebrada no me dejaba oír. Yo veía que él Pero movía los labios. de lejos, yo viendo de lejos, yo era loco, esperando a ver cuándo subíamos a Mejor la dicho, banda. la que se perdió Arturo por la bulla que hacía el río. Y si no le había visto todo el paisaje. Esa época fue no sé, gracias. Como él decía. Selmira buscando una piedrita más Más arribita, más arribita. Más arribita Selmira, yo decía, más arribita Selmira, más arribita Selmira, más arribita. Bueno, esas son las anécdotas Para de arriba. niñitos. Son A ver la de don César, una de esas de de muchacho niñito, que de niñito. usted recuerde y que le produzca entre risa y nostalgia a ver. Más bien nostalgia. Nosotros fuimos 9 hombres en la casa. Nos levantamos de mayor a menor y terminamos hasta la edad de unos 30 años juntos. Una de las cosas que yo me acuerdo y que yo era el niño de la partida que íbamos por ahí jugando, me enterraron. Me abrieron un hoyo que vamos a enterrar en mí. Y yo feliz porque me iban a enterrar. Y estaba como a una cuadra de distancia de la casa. Me enterraron hasta aquí, ¿verdad? Y me pisaron. Los otros hermanos jugando pues. Jugando, cuando yo fui a tratar de moverme, ya no era capaz. Entonces yo me puse a gritar. Y ya ellos se asustaron y corrieron a la casa a llamar. Esa fue una de las cosas trágicas para mí. Fue un juego de niños. Unos muchachos, nosotros nos íbamos a cazar un muchacho también para una mentira, que lo teníamos listo. No nos salvó sino un tipo que gusta un racimo de plátano. Éramos 4, los bebollas primos hermanos míos.
Y como ya había visto a mi papá castrando y todo, Qué buenos muchachos. entonces lo vamos a jugar. El más tonto que era un muchacho boyacense, que lo había traído, lo había criado Vicente Castellano, era más atontado. Y una vez me enteraron Vicente Castellano en la naval, y lo cogimos con bejucos todos, y llevamos pantalones y todos, entre todos, y sacamos la navaja. Ay, yo me acuerdo, todavía me da miedo, pero lo habíamos matado. Eso no es muy cagado. Cuando llegó un tipo a cortar un racimo de plato y cayó y nos volamos, y además por el tonto amarrado. Y nosotros, corra, desde cuida, nos dio miedo, pues, y yo chillaba. Entonces que vino el hombre y amarrado, oiga. Ese señor viene y le cuenta a mi papá que los ambos, que oigan, ese machito, él no dijo más nada, no que lo habían dejado amarrado por allá. Y me decía que era que íbamos a escapar. Oiga, el muchachito era, ¿sabes quién era? Era el Libardo Bedoya, Mario, y así unos 3 o 4 pollos, así, de pollitos. Y después el macho amarrado con bejuco, manateado y sin calzón. Cuando ve el señor, pero no porque era lo que más, no que esos ambos tan malos, don Eliseo, ¿qué les parece, pobre muchachito, Alibardo, pobrecito tonto, le habían amarrado allá y sin calzones, y ¿sabes qué más pensaría que íbamos a hacer nosotros? ¿Qué intenciones llevaba? Qué pena tan horrible. Ese señor no volvimos nosotros ni a deshacer los pasos porque nosotros nos traíamos a pasear. No volvimos a quedar, hombre, unos muchachos a los sitios. Amarraron a uno, yo no me acuerdo cuál. Pero jugando. Amarraron a uno a una mata de plátano, amarrado, y le rodearon hoja de plátano seca y le dieron candela. Pero jugando también. Y bailando a los sitios. Así como yo hacían candeladas. A bailar así como hacen los ellos hacían llamaradas y bailaban y es que hasta grandecitos se ocurría eso. Una vez si Luis Ángel recuerda de la capaciña cuando Manuel Cárdenas. Yo no sé por quién, Nelio Jaramillo y otros les dio que por hacer la capaciña, y la capaciña era cogerlo a uno y bajarle los calzones y tocarlo todo. No, y untarle boñiga de rey. Y recuerdo que cogían a uno y lo cogían entre todos hasta que le levantaban. Y un día cogen a esta belleza, oiga, que para hacerle la capaciña y se agarra a olear mano y pata, eso caía el uno allá y el otro allá. Nunca había visto yo un tipo más berraco que este. No se dejó castrar de era lo que íbamos a hacer nosotros, íbamos a matar a muchachos. Yo me acuerdo todavía. Eran las travesías de niños. Y ese muchacho, después lo vi yo, era un teniente, no sé qué, de la policía, eso para el ejército, un berraco Libardo, no me acuerdo yo. Es santanderiano, y Pollito era un atontado, entonces lo cogimos entre todos y lo amarramos y los calzones y la navajilla y me acuerdo yo que los arroz equipos de cortó, le hicimos el plátano y dejamos el pobre tonto amarrado y corra hermano y nos volamos y lo vamos por ahí. Ay, ¿cómo les parece que me dieron los calzones y me van amarrado aquí bulano? Y lo desamarró el tipo y pone la cabeza del señor don Vicente Castellano, Dios mío. Muy malo, y teníamos la trampa en los caminitos, en los potreros. A veces te tocó poner las trampitas, amarrar 2 hierbas que trompera y cayera el otro de cabeza. Lo amarramos así. Para llegar al polca, allá de boca abajo. Y uno esconderse para ver. Esa es la maldad de nosotros, pues. Uno de los paseos que más buscábamos nosotros era al río La Vieja. Una vez nos fuimos nosotros a pie. Como en ese tiempo mantenían las brechas por ahí sueltas, las cogíamos nosotros con pañuelos, hacíamos y nos montábamos de a 4 o 5 en una vez y al río íbamos a... Una correa, la llevamos. Eso sí me tocó a mí mucho, yo me venía de la Malasia para Quimbaya, dizque a cine o en fin, y me venía de a caballo y mandaba a la bestia porque me iba a quedar por ahí, algún compromisito que tenía con alguna viejita. Y de pronto me dejaba la viejita metida y me tenía que ir. Entonces, en el camino encontraba las bestias del camino. No, vamos los burros y nos quitamos las correas y los cogimos. Y sí, señor, los cogimos y entonces llego yo y me monto en uno y de pronto sale trotando falda abajo. Y me empieza a correr y llego a la nuca. Cuando lleva llegando a la cabeza levanta.
ese burro la cabeza y metiera, caí clavado de cabeza. Don Felipe Vázquez. Bueno, ellos buscan la falta. Sí, buscan la falta. Y apenas llega uno a las orejas, levanta los Para brazos. la cabeza, se quedan serios. Y ahí quedó que más bien largamos los berriondos burros. El burro Don Felipe Vázquez. Para cargar carboncito. Bueno, vamos a ver si alguien de ustedes recuerda, en el año 31 sucedió en Quimbaya algo que a mí me parece muy importante, pero de cual he podido recoger poco dato, que fue la inauguración del alumbrado eléctrico, año de 1931. Cuando inauguró la planta. Sí, señor. A Cuando nosotros, por a mí primera me vez tocó. llegó la energía eléctrica a Quimbaya. Pero No, para cuando eso eso no hubo un motorcito ahí en el patio de la alcaldía Ay, hay que dejar. que lo manejaba Carnudo. ¿Se acuerdan? Gerardo, Que ustedes eran 4 o 5 bombillitos que alumbraron mucho tiempo. No, pero usted es mucho antes del 31. Sí, sí, Antes. Sí, eso era Ah, de eso y no tenía yo. Cuando el motor. con los motores. Sí. La planta que decía uno. Después fue la torcita. La planta arranca en el 31, la planta quedó aquí arriba en la cara de la vista. era el 22, Año 31. que manejó Ricardo Gallego muchos en años. Era personero. esa yo tenía una noviecita y precisamente estaba conversando con la noviecita cuando ¡prum! La luz, por primera vez. Sí. Era personero en esa época, don Elías. Don Elías Alumino. Aluminio. El cazador. Ay, Arturo, y usted viendo a la muchacha así sin luz, la veía de una manera. Y cuando le prendió la luz, no la vio Ya yo fea. conozco Carola, Ya no la vio muy fea. Carola Montoya, además una morenita más querida que el diablo. Estábamos conversando precisamente ahí donde es ese edificio donde yo ya vivo ahora. Era la Calle 17. antes era la casa de las parejas. La casa de las parejas, recuerdan. Emilia y la... Emilia, Laura. Y Laurita. Y la Cayetana. Y ¿Quién se acuerda de ustedes? ¿Ustedes también se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Selmira acuerda de mi tía Cayetana, ¿cómo era? Era desproporcionada. Las puertas había que ponerlas a a mí me tocó, en el tiempo yo aplicaba inyecciones, estaba yo muy muchacho y aprendí con un médico que me enseñó a aplicar inyecciones porque yo era de la finca a aplicarle por allá a los agregados y en fin. Y entonces en Palermo estaba mi tía Cayetana de la Malasia, iba a Palermo a ponerle todas las tardes una inyección en la nalga a mi tía Cayetana. Era usted. Un roble. Un roble Sí, sí. Laura sí era muy bonita. Pero mire usted, Muy bonita si la se Laura. emocionaba viéndole las piernas, Elmira, ¿cómo diría con esa Cayetana? ¿Cómo se Daña el cuento. Laura sí era muy bonita. Laura muy bonita. Tenía un pelo. Ese pelo, Ese pelo le venía Pero pero Pachita en la de Pachita. Le daba hasta aquí el cabello. Pachita pareja, sí. La subían a un cajón Sí, a peinarla. para peinarla. A Pachita. Laura también. A Laura sí la Sí. Le creció el pelo, pero era ahí abundante. A Laura sí. Y eso pues era un orgullo para Es que en esa época se dejaba crecer el pelo hasta que viera. Y Emilia era mochilona. Yo casi soy hijo de Emilia. Fue novia de mi papá. Sí. Y un día se la cogió en un baile y lo Emilia era mochilona. Sí, ella era la única motilona. La hermana Que de Laura Rafael, también fue muy hermana de de pelo Rafael largo. Pareja. Hermanas de Rafael Pareja. Yo fui muy de allá iba todos los días, todas las tardes iba a poner a mi tía Cayetana. Pero si tenía Bueno, carnes ¿cómo es la como cosa? niños. Bernardo llegó. Era de Palermo. Bernardo no llegó a Arturo sí Leonidas. recuerda, yo no sé. Bernardo no llegó a Leonidas. No, Bernardo es hijo de ¿cómo que llama? Que es Rafael y Rafael, no, Rafael. No, ¿Y era el tío otro de él. cómo llamaba? Es que Rafael era Félix. Félix. Feliz pareja. Félix, sí. Don Félix Papá Pareja. de Bernardo. Se decía que el papá de Bernardo era Félix Pareja. Félix Pareja. Ese vivió en Ulloa. En Ulloa. ¿No le parece que la señora de cuando llegó el trago Se apoderó ahí de era Grajales? Era Grajales. Eso era ¿Y Rafael. usted cree que yo he podido saber de qué familia? Sí. ¿Usted de pronto recuerda? ¿De quién? ¿Cuál de Julia Grajales llamaba la señora de Juan de Jesús señora Buitrago. de don
Agapito Cifuentes. Pero no era Ismael Bravo. Era mucho más. Y Rafael, pues, Bernardo Pareja se apoderó de eso. Y eso lo conocimos nosotros en Palermo. Eso lo Pero a pelearon. Bernardo no lo conocimos nosotros. Palermo lo pelearon don Antonio Él y se Jesús apareció Pareja. antes que vino en Yuyoa. Cualquier Pero día peleado. No lo conocemos. En Palermo no, Bernardo no era de Palermo. él se apareció ahí y se les acomodó ahí a la y se fue acomodando y se fue quedando y Se se quedó, fue hasta que se quedó y se quedó. Se amañó y se quedó. Se quedó con la- Él es hermano Sí, de... porque era sobrino de Era sobrino de Rafael Rafael. Pareja. Sobrino de Rafael, sobrino de las parejas, Nosotros estábamos muy sobrino de las parejas. intimidados con la familia. Y Rafael Me Pareja, han creo que nombrado los mucho Orceró, que- el dueño don de la Agapito. finca. Muy buena. Entonces Bernardo era ¿Quién sobrino recuerda de a él. don y Agapito? ¿Quién recuerda a don Agapito? Paró ahí los Arturo. estudios. ¿Se acuerda de don Y al Agapito? fin se quedó. Don con toda Agapito, la sí. verdondita. Mi mamá se acordaba. ¿Qué era lo que hacía? Que mi mamá lo nombraba tanto El mi papá. apellido que era. Cifuentes. A Agapito Cifuentes. Ah, el papá de don Era Antonio. el Agapito y Era el papá de don Antonio Tipo de Cifuentes. gente para otro tipo de lo que pasa es que la señora última de don Agapito no era la mamá de don No, Antonio, No. Era la primera señora. la primera señora. Era de cuando eso también se ponían cachos. Ajá, claro. Le ponían Oílo. Bueno, y a ver del alumbrado y de la planta, ¿qué recordamos hoy? el que manejó Ricardo Gallego. Yo en esa Los época gallegos cuando hicieron los carnavales del alumbrado de la planta, los carnavales tan buenos, los toreros que Es vieron le ahí en la cuento a plaza. Chucho que yo estaba ahí donde estoy, ahí donde es el portón ahora, donde estoy viviendo. Esa era una casa grande que es el Hotel Pareja, Ah, de sí. las parejas. Ese era un hospedaje. Ahí había piezas y ahí alquilaban piezas. Había Inmensa esa casa. Había Era pesebrera. como el Como en el cañón, tiempo ahora que había que- era camino de herradura. Ahí mismo había pesebrera. Sí, ahí había pesebrera y todo. Ahí había pesebrera y ahí llegaba uno, dejaba las bestias. Y Y ahí ahí, se quedaba. entonces ahí llegaban los caballeros andantes pues de Bogotá y de todas partes. Manizales, de Ahí. Pereira. Esa era una posada De lujo de pues sangre. sí, esa. Los que pasan, los De- que era pasaban. de Cartago a Quimbaya Jornada. una jornada, Una jornada. y ahí era obligada la dormida, ¿no? De Quimbaya a Ibagué Sí. era la otra dormida, Larga, muy no brava. propiamente Ibagué, Sí. sino a la línea, Eso era por jornada. por jornada, a la línea. Como era caballo. Don Jacinto Baena en la línea, El ¿no? papá de Roberto Baena que fue de Ah, Casablanca. José, exacto. Bueno. Que decía muy bien cuando, a ver, don Jacinto, ¿qué le debo? Llegaba el pasajero al otro día y decía, vea, son 100 pesos de la pieza, 100 pesos del cuido de la bestia, son 200, 100 pesos de la comida, 100 pesos de la dormida, todo. La arreglaba ahí. Y 100 pesos por la joda. Decía él, la joda era atender la visita, pero la cobraba, porque él era el que le tocaba atender al señor que llegaba, a los caballeros y Y todo. por la boda. Y 100 por la joda. Esa era la más barata. Entonces 500 ¿Cómo pues, valía también, eso? eso era en la línea, La yendo línea. para Pero Ibagué. ya bajando un poquito allá. Sí, ya un poquito bajando. ahí en coche. La lora ahí, la lora. La lora. Sí, Está La la lora propia de- línea era muy frío, pero sí, bajaba todavía un poquito, ya más sosegadito, entonces era de Armenia a la Lora, de la Lora a Ibagué, o viniendo de Bogotá, llegaba usted a Ibagué, Bestias, a caballo. No, carro que a otro. y ahí, y a caballo, y ahí cogía otra a la Lora, de la Lora ya al otro día lo despachaban a Armenia. Que le cuento iba un senador de la República, como ese tiempo era pues todo de caballo, los caminos malísimos y todo, y a lomo de mula y todo por los trochos, los barrizales y todo. Cuando un día iba un senador en una mula y llegó a un barrizal el tremendo y se fue esa mula hasta y el tipo no tuvo más, esa mula se quedó ahí pegada y el tipo allá cayó al pantanero pues y salió vuelto y se pone a mirar para donde, a gritar: ¡un cuchillo! ¡un cuchillo! ¡un cuchillo! Y los vecinos corrieron todos con machetes y todo a ver qué era y todo. A ver, cuando vieron de cachaco por todo empantanado, ¿para qué otro? Para que me raspen. Había quedado de raspar Creo que yo quería matar la mula. ¿O qué? para
para que me raspe. ¿Y nunca mató a la mula? ¿Cuál sería ese, hombre? Usted nunca se senador. Senador de la Seguro era de Armenia, seguro de Armenia. De Armenia, como las No, él venía de paso. de Ibagué, de Bogotá, pues las jornadas que hacía a Ibagué, de Ibagué a La Lora. Eso era Eso de jornadas de ahí arriero. vivía pues don Jacinto Baena, el que era el que cobraba. Papá de Roberto. El papá de Roberto. Bueno, Buena persona, Roberto. y ese don Jacinto Baena fue muy amigo mío. Pero el senador era quién? No, un senador que venía de esos, de Pereira, de Y Rivil. siempre era muy duro la viajada, porque nosotros, mi papá con nosotros, para ir a Antioquia, No, a la Tebaida, de la Unión Antioquia de la Tebaida, éramos 9 jornadas. Había una posada aquí que ahí teníamos que llegar a las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde. Ahí tenían donde largar las bestias, donde dormir y les daban comida. Y al otro día madrugar 4 o 5 de la mañana a otra jornada que estaba por decir algo más allá de Armenia. Y había que llegar allá. a todo mundo. Eran 9 jornadas obligadas. Eso, jornada y jornada. Era como cuando estaba Ahí pequeña. como decía Los arrieros eran de la señora Bedoya, de Diego Bedoya, Bedoya, de Luis el Medio. No, Jesús Era Bedoya. la otra anécdota de eso. Mi papá traía 9 Resulta que don Jesús Bedoya sabemos pues todos que fue arriero. Sí, sí. Claro, ahí Y mi padre fue arriero también. Mi papá también. Un día es que estaban en una Pero güeyes. posada, que llegaron ahí pues a una posada, mi padre con las mulas de él y don Jesús Bedoya también él tenía era bueyes, y con sus bueyes y todo. Cuando pasaban los arrieros empantanados hasta que ya la gente que pasaba derecho y todo. Oiga, está muy malo el camino para atrás, muy malo, no hay paso. Oiga, don Jesús, que dice que no hay paso para la línea, eso es chaparondan. ¿Cómo ellos pasaron? ¿Cómo ellos pasaron? Por decirlo, ponderan, ¿no? Eso es chaparondan. ¿Y cómo ellos pasaron? Ay, Queda por onda. Pues para ponderar. Eso es que aporondan. Ah, ellos a por onda. Aporondan, sí. Oiga, don Jesús, estamos, oiga, le decían a un arriero que pasaba, está muy malo, no hay paso. Oiga, don Jesús, que no hay paso para la línea y todo. Eso es que aporondan. ¿Cómo ellos pasaron? Pararon ellos, ¿por dónde pararon? ¿Por dónde pasaron? Es que Y aporondan. ya después, ya que hubo carretera, ya fue que de Armenia llevaban la carga a Ibagué. Ahí Ibagué. Y a entregarla al tren que venía de Bogotá a Ibagué. Y a recibir la que traía para Armenia. Entonces eran aliados al ferrocarril. Eran los Aures, los Packard, los Diamond y los Federal. Ya eran unos carros muy desversados. El Packard, Y eran grandes. sí. Y pues eran unas máquinas que tenían 10 o 11 o 12 pistones así gruesototos. Y era muy poco huesudo. Y ellos tenían una caja mula, una caja llorona. Y llegaban ahí de cada capa de adentro a coger la loma. Y iban torciéndole el pescuezo para meter la primera eso. Y ellos cogían ese carro. ¡Ay, ay, 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 ay! Y eso se quejaba cuando le metían la primera. Y decía, ¡ay, ay, ay, ay! ay! No voy, no voy, no voy. Mentiras que subían, ¿no? Pero no estaba pensando que iba a subir. Iba a No subir. voy, no voy. A mí me tocó subir en uno de esos, destapar la carretera a Ibagué, para ir al Líbano. Al Líbano, Tolima. Al Líbano, Tolima, me tocó. Llegamos a Ibagué, en Ibagué dormimos. Hay un hotel que me tocó ver un espectáculo ahí muy aburridosito. Nos levantamos al otro día mientras nos daban el dedo para coger para el Líbano, el tren. Yo viajé en el tren. Cuando al frente, hacia el frente, estaba tumbando una paredón grandote, una tapia grande, muy larga, así, unos trabajadores socavando para dejarla venir. De pronto se les vino a pared y ahí hasta que nosotros nos fuimos, ahí estaba el gentío levantando esas tapias que hay cayó unos postes. Se les vino a pared encima y los tapó ahí. Se quedaron pues. Hasta que nosotros nos fuimos, estaba el gentío, pues eso se llenó gente a levantar, a sacar esa pobre gente. Ahí los tapó. Eso antes de haber hospedaje para los arrieros. Nosotros vivimos toda la vida fue donde es en el café, donde está ese Olímpica ahora, que ahí fue donde nos criamos. Entonces todo lo veíamos ahí en la plaza, y llegaban los arrieros y hacían unas toldas inmensas, y nosotros nos asomábamos, y hacían una frijolada y raspaban panela.
y eso, a comer frijoles con panela y Era tocino. posadero arriero. Sí. Tocino cocinado. Comía con tocino cocinado. Otras veces había otra posada aquí en Pueblo Rico. Había una señora, tenía fonda y también les daba Pero comida. ricos era una Era gran María fonda. Y la dueña se Luisa y llamaba media. Luisa y media. Luisa y Una vez, media. una vez que venía un arriero que no era pues conocido. Y va y le dice, oiga Pero no era señora, Luis Arcila. Luisa y No, media. Felipe Arcila. Luisa Y en- Almeda y la pusieron así. No, Luisa y media. Era una era mujer. que era muy una difícil. gorda. Y le llamaba, y vendía- muy gorda Ay, y muy muy alta. gorda. Le vendía a usted un frasco de jarabe de esos con el sabor Sí. debajo. Jarabe de Dejemos tusa. pues, que Era dejemos muy bueno. que dejemos a Selmira que acabe con la... Y entonces llegaron allá, venía un arriero forastero. ¿Por qué? Y a dónde es que nos vamos a posar, pues dijo, allá donde Luisa y media. El que iba a saber quién era Luisa y media. Y pues sí, siguió con los otros compañeros arrieros. Cuando llegaron allá, y, ay, Dios, esa señora tan grande y tan gorda, y se le va arrimando y dice, oiga señora, usted es la que le dicen Luisa y media. Dijo, yo soy Luisa, pero la media sogra ni fue puta estucia. ¿La media qué? Pero la ni fue Es una puta historia vieja, ¿no es cierto? Es una historia vieja. Yo soy Luisa y la media certa la cuido. Y le pegó un hermana de Luis Felipe Arcila. Sí, entonces no le quiso dar comida al muchacho. Hermana de la Yo lloraba todos los señor compañeros. López de Pedro Ah, ese es un chiste. Bravo, pero Luisa y media. Y lo tiró por allá a la calle. Y la media por los... Y vendían yo ese jarabe así grande con Trae tu rico. Mi papá vendía en el río de la vieja esos brazos de Sirope, así. se llama sirope. Y un arroz casi por 2 centavos. Ese era el casado. Uno pasaba y pedir un arroz que pan de queso Y un jarabe. y el jarabe. Valía 2 centavos. Sirope. Sirope. Con canela. Muy bueno. Ahí apostaron, una vez hicieron dos tipos así, dos amigos, y una a que le decía Luis y media y que no decía nada. le mentaba a la madre. No Y reviraba. apostaron. Y yo le voy a probar de que si fue llegando allá al mundo. Véndame una botella de aguardiente, mi San Luisa y media de ron. Se lo ganó. Le ganó la puerta. Véndame una botella de aguardiente, mi San Luisa y media de ron. Porque el padre, La vieja pues sí, hizo pues, pero... porque el padre Castaño y Armenia no pudo con el que le decían greve. Ibagué, aparato, eso lo hacían de muchas maneras. Y el actual que le decía, tu madre fue puta. Aparato, tu madre fue puta. Y A Ibagué entonces le decían grande también Mafajo, el padre qué? el babajo. Duque. El padre El padre el Duque. babajo. Sí. Bueno, y una vez estaba este bobo pues, que le decían aparato. Y estaba para viajar para Ibagué. Se iba a ir pegado en un carro, porque se pegado en un carro. Entonces, y llegó el cura. ¿Va a viajar, hombre? Sí. Y Juan, venga pues sacó, venga para que tome jarabe en la línea. Él le decían Muni, ¿sí? De aparato, Ibagué. Tenga para que tome jarabe en la línea y que le vaya bien Muni, y dice, tu madre fue puta. José no se escapó. No se escapó ni dando. Hacía el padre Duque en Finlandia una vez, cuando estaban haciendo es que la iglesia, hace muchos años, Mafajo. Y entonces decía, bueno, hoy nos vamos a ir a traer madera. Así es que apróntense todos, vean las mujeres por tablitas y los hombres por tablitas. Y un día se subió al púlpito y dijo, yo sé que aquí en este Finlandia todo el mundo me dice la madre de ellos y la mía. Ahora llaman. Y bajábamos abajo, para cantar, ahí vamos abajo, para cantar. Había un ayudante de la iglesia que le llamaban, hombre, de Finlandia. El que tiene buena memoria, ¿cómo éramos nosotros? ¿Cómo sería, hombre? Pero en este, lo voy a contar y se me fue, hombre. Búsquenlo. Ah, no, no, Camilo. Se ganó el premio. Para decir, vean, Patefó. Ah, el que estuvo aquí El corista de aquí. corista, Recuerda. el corista. Corista. Muchos años aquí el Y corista. resulta que cualquier día Patefó fue a tocar un baile en el Carangal, como era músico y todo. Fue a tocar un baile allá, un sábado en la noche, a tocar y al otro día se fue, Piano, de se todo. fue a tocar el armonio pues de la iglesia y el cura allá, era
Oiga, Pateú, Pateú, no me toque el armonio con esos hermanos ustedes de corrupción. No se atrevió a decirle Patefó. Si no Pateú, Pateú. Y era que Patefó se emborrachaba. Y el otro día en Guayabao se iba a tocar y a cantar en la iglesia. Y una vez empezó a tocar y cantar las canciones de la iglesia cuando termina es que tocando Cachipá y la tierra de plata. Nos ponemos todos aterrados. En misa. En misa, en Guayabao. Estaba todavía con la rasca. Todavía tocar para la zona. ¿Por qué no más anécdotas de Patefó? Recordamos un poco más de anécdotas de Patefó. Decía el padre Huitrago, yo no sé por qué es que las gentes le dicen a don Jesús Patefó. Si supieran pronunciar la palabra castiza, le dirían Piedefó. Era que tenía, sí, tenía una pierna... Era como, él andaba parecido a Pasverreina. Sí, No, cuando él quería sabotear la misa se quitaba los zapatos ya. Era como motor adulio, que le dicen que... Oiga, pero era un tipo chisposo, un buen músico. Buen músico. Y de buena tenía años como... Y de una chispa hasta rara. Fue muy famoso en Finlandia también. De Finlandia, él era de Finlandia. Sí, él bajó de Finlandia bajó ya. Tenía una chispa tremenda para charlar, pero también era bravo. Cuando los muchachos lo molestaban, era muy grosero. Así como la hija. ¿Qué apellido era Patefó? ¿Don Jesús qué? Suárez. Suárez. Don Jesús Suárez, es que Jesús Suárez. entre todos algunos Algunos le meten un pedacito. le queda un rayito de memoria. Recordamos, por favor, más anécdotas. Pero en Patefó hacía ahí, aquí Otro loquito que había en Quimbaya, que lo llaman Molleja. aquí hay una nieta de Patefó. Sí. ¿Cómo es que llaman? Nelly, la que mantiene en la calle. Nelly. Patefó, sí. Y la mamá, y la hija. Un personaje aquí, músico. Y la hija estuvo bailando en la plaza, la propia de ¿Cómo Patefó. es que la llaman? Pero hay otro Que cuando dormía por ahí en los andenes a los 9 meses salía con el muchachito. Nelly la envasaban por ahí. La envasaban por ahí durmiendo. Nieta de Patefó. Sí, Nelly, nieta de Patefó. La mamá de Patefó era tan avispada y como uno no podía ser avispado en esa época porque toda la gente era muy apaciguada, las muchachas y todo. Y una vez le fueron a dar una pela porque se les quedó en la calle como hasta las 10 de la noche. Y se tira, oiga, se tiró de ella porque era un balconcito que había por ahí como donde vive, como le digo yo. Virgilio Palacio. Virgilio Palacio, sí, por allá sí. Hay más Por acá por la calle era de 2 plantas y por el interior de una sola planta y le fueron a dar una pela y se avienta la mujer. Oye, ¿y sabes qué? No cayó, se prendió de esas cuerdas de la luz y cayó suavecito aquí, sí, lentamente bajó. Una hermana mía que vive ahí cerquita, no, él dice, yo la vi matar. Se mató. No, ella. Pero era tan jodida que Era que jodida. ni la electricidad Y no volvió a la casa. Ni la electricidad. Eso. Entonces eran borrados los alambres, tenían... un protector muy bueno. Sí. Ave María, tremenda. ¿Quién se acuerda más de Patefó, Verón? Es que no me acuerdo muy bien. ¿Quieres Pero un gran músico en Quimbaya. Era músico. Era el corista. Corista. El corista. Es muy buen corista. Solista, sí, muchos años que duró mucho. En la banda, Una bandolita. Él murió ya viejo. La de los directores de las bandas de aquí, ¿quién? ¿Cuál es? De los Chucho, de los directores de las bandas. Ah, ¿quién se fue acuerda de el eso? marido de Lenita, ¿Cuál? el esposo de Elena González. Ah, sí. el primer director, la primera banda. Riascos, Alfonso Don Riascos. Alfonso Riascos fue el que fundó la banda. Alfonso Riascos. Alfonso Riascos. Pero antes había un Don Emilio. Ese fue el primer director. El segundo fue un Pero señor venezolano. Pero recordás el apellido, Don Emilio. Emilio no me acuerdo. Ese fue el primero que enseñó a los músicos a tocar las marchas y a marchar. A marchar al son del El venezolano. El venezolano No era fue el mejor director de la banda que hubo quien vaya fue el venezolano. Moreno. No era
riesgos. No, después ya se fue. Ya fue después, antes del 39. Fue un señor venezolano, como era que llamaba. Yo recuerdo del Que la venezolano, música pero no que él me acuerdo. tocaba era música muy especial. Era La clásico. música clásica le enseñó. Era clásico. Una hermosura chistosa, una hermosura chistosa. Sí. Una vez vino aquí un tipo de Armenia. Yo no sé, hasta ahí se acabó, me parece. Bueno, no fue el último. sí. Una vez vino un tipo de Armenia a conocer y que un circo que había aquí, que le había hecho unas hermosas cosas, que aquí había un circo muy bueno. Y entonces el tipo vino y a la Bastilla a tomar tiempo. Preguntó pues por el circo que le había hecho unas hermosas cosas que había aquí muy bueno. Y de pronto el tipo pensó, sí, sí, cómo no. Sí, sí. Ahí está el Caimán. Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, acabo de parar por aquí. El gavilán está aquí abajito. Sí, todos tenían. Había un mundo de gente con apodo. Cuando no vivía el tigre. Sí, y el tigre Tigre Gutiérrez. Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez. Estaba Gavilán. estaba Ángel Noreña, que era Caimán. Era el Caimán. No, pero había muchos más hombres. Rebrujo. Me decía Camilo Chica Rebrujo. Ay, vea Mico, aquí está Mico. Mico llorando, sí. Mico negro. Negro. Era un circo completo. Con negro, sí, había un circo como negro. Nico llorando. ¡Opa! Cae con el entable. Esos otros allá que tenían apodo. Recuerdo de ese chiste, pero había gente que nombraba un mundo. No, eso ya ahora me lo El cuento Eso fue que fue vino. una corrida de toros. El cuento fue que vino un tipo de Armenia y que preguntando por Nevio Jaramillo. Ah, sí, sí. ¿Cómo es que llamaban a Nevio? Pozueleche. Entonces que si conocía a don Nevio Jaramillo, y fue a Bozoleche. No vea, vaya allá abajo, encuentra más al frente de Rebrujo, ahí vive Bozoleche. ¿Y quién es Rebrujo? Pues Rebrujo es el vecino es así también es Guarute. ¿Y quién es Guarute? Y digo, es tipo que no está raro, que todo el mundo lo ha no por los apodos. todo. Así era en Finlandia. Los apodos han sido muy tradicionales en nuestros pueblos paisas, ¿cierto? Sí, En Finlandia nadie conocía por el nombre sino por apodo. aquí hubo una época que casi todo el mundo lo llamaban por apodo. Sí. Fue El papá de Nevio era cuando pusieron a Torta que a uno Rodríguez, torta quemada. Mi papá le decían era conservaleta. Conservaleta. Español de taurería con Los 10 hijos y ninguno de esos. ¿Por quién era conservador? Hasta la facha. ¿Cómo que Muñoz? Sí. El cuento de Joaquín Muñoz de los papás es un cuento muy bueno histórico cuando iban al río. Él tomaba trago y iba a caballo. Bajando la banda del río, estaba un malecero, ¿no? Iba muy tarde de la noche. Y resulta que de esas salvias que florecen y de noche se mueven. Y que llegó Joaquín se movía de esa salvia, se movía muy oscuro. Él iba a caer rascado, no levantaba el revólver. Yo digo, puta, te quitaría esto de bala. La salvia así, te quitaron, te voy a bala. ¿Te quitas? Digo, te quitaría, pim, pedazo el revólver. Que bajó la calle, que le ganó los tiros, que maté un rambo que no me va a pasar. Era una... Ese cuento es antiguo, antiguo. Me gustaba a todo el mundo. A mí me tocó una hoja de plátano. Recuerda que el camino viejo de Quimbaya para la Malasia y Montenegro, por debajo que había un puente. Exacto. Adecuado que fue para abajo. Eso es. Y ahí en la eso es. Y de ahí para arriba seguía una para ir a la Albania, pero una barranca larga, una barranca. Un canalón el veo ahí. Eso es que mantenía lleno de huecos de esos. de los pájaros. De los pájaros, sí. De los barranquillos. De los barranquillos. Resulta que un tipo sin duda por la tarde de Palermo sin duda iba para el pueblo, para Quimbaya, y lo cogió el agua y cortó en Palermo una hoja de plátano y se fue. Y ahí en la barranca se arrimó a la barranca, no hace mojar. Hasta que pasó el agua y dejó la hoja ahí parada. Ahí como a la 1 de la mañana yo iba de a caballo en un macho, por cierto, maciste, iba de a caballo de ver la noviecita por allá.
tarde, la noche, cuando el macho pues empieza pues y todo, bien oscura la noche. El macho maciste. El macho maciste y ese macho a no pasar y yo pues, a ver, cuando veo ese bulto allá, oiga, señor, oiga, muévase a ver que este macho no quiere pasar. Oiga, ay, nada. El macho parado ahí. De parte de Dios Todopoderoso, ¿qué quiere? Pero converse, hable, diga alguna. Yo, y poner la barbera, yo cargaba una barberita. Ese era el arma que cargaba en el bolsillo, una barbera en el bolsillo del saco, y todo, para afectar. Yo saqué la barbera, pues, y todo. Oiga, señor, converse. Oiga, me estuve como una hora. No conversaba. No, y el macho, ¿y quién hace? Por nada le dio la loquera. ¿Quién diablos hacía mover ese tipo de señor? Muévase, hombre, o converse alguna cosa. Déjenme pasar, mejor. Hasta que al fin y al cabo ya me fui porque eso no, saqué el rejo y lo bajé, cogí el macho y una hoja de plata. Eso no todo lo hago. Eso no todo lo hago. Eso los adultos antiguos. Después, hombre mío. Los adultos antiguos eran así. A mí me hizo un vaquero, me hizo ir una noche. Lo mandé, resulta que eso fue en el retiro. Fui en el día a contar el ganado de un potrero que tenía una montaña para adentro y unos peñascos muy altos y todo. Y conté y me faltó una res. No, ella por ninguna parte encontré. Busqué por el monte y no le encontré. Entonces dije, por la tarde sales. Ese está metido en el monte, por la tarde sales. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, comió el vaquero. Dije, a Uribe se llama, un negrito. Uribe, váyase, que a esta hora ya debe estar saliendo a ver si está vivo y está en el monte, sale hasta ahora, váyase, para que cuente el ganado nuevamente allá en el potrero, no recuerdo cómo se llama. Se fue, cuando al rato vuelve, ya por la noche, no, muerto de miedo ese hombre que lo ha asustado, una cosa pues tremenda y todo. Y yo, ¿cómo así? No, pues se pudo. Pero oiga, dejó la bestia amarrada donde lo asustaron y arrancó y se fue de a pie. Y por buscar una aderecera se embolató en el monte y volteó cuando llegó ese hombre, ve así extenuado pues de sudar y dije, ¿qué hubo? Y el caballo, ¿qué lo hizo? En tal parte lo había amarrado. Y ¿por qué se desmontó? Digo, porque me dio miedo devolverme y todo, y que a buscar por otra parte como a las 8 de la noche. Dije, lo que lo asustó. Como a mí no me faltaba siempre una bestia en la pesebrera para los futuros de la noche, dije, camine, entonces la mujer no me dejó, tampoco me dejó. Al otro día me fui con él, dije, camine, a ver, dígame pues, ¿hasta dónde? Le di un trabajador y que se fueran a traer el macho. Se fueron a traer el macho que lo había dejado por allá. Bueno. Al otro día me fui y le dije, camine a ver, dígame, ¿a dónde? Entonces me mostró, dije, sí, vea, allá donde él vio, ahí estaba la salvia, una salvia grande, al borde de un alambrado, estaba rastrojado el alambrado, una salvia florecida, que el viento la movía así, la movía y decía, vea que se movía, vea que sí, dije, ¿no ves esa salvia allá florecida? Sí, dije, eso fue lo que pero a los asuntos de ahora, yo soy una salvia es famosa. En la época siempre han dicho que las brujas. Las brujas eran los búhos grandes, esos búhos que parecían una persona. Esas eran las brujas porque esos búhos acostumbraban a hacer los dormideros pues de día, porque dormían era de día, en los alares de las casas. Y a las 4 o 5 de la mañana salía el búho y con esos aletazos haga de cuenta el ruido que debería producir una bruja. Y lo mismo cuando llegaba también con esos aletazos. Y no los veía porque llegaba de día y se metían, se escondían. Doña Selmira, ustedes las mujeres en la crianza les metían más miedo con los cuentos de los asustos, brujas, patasolas, todas esas cosas. ¿Usted qué recuerda de esas? Es que la patasola. ¿Con qué le asustaban a ustedes? ¿O alguna vez le pasó un cacho? A mí sí me pasó un cacho una vez, pero yo digo que fue sugestión. Porque mi mamá se sentaba después del mediodía a remendar las ropas, remendar mucho las ropas, las volvían a uno. Y ponía el tabaco.
para que yo estuviera al pie encendiéndose. Yo le apagaba cada ratito, como cuando yo era con leña, y dejaron unos troncos prendidos en el fogón para que no se acabara. Me mandó, me dijo, China, vaya y me enciende este tabaco. A mí no me gustaba fumar nunca y le cogí más fastidio con eso. Me fui, estaba yo muy pequeñita, por ahí de 8 años. Y entonces yo me pasitico llorando, ay, pereza, este tabaco. Dijo, ay, va rejuveneciendo, ve que vas a ver el diablo. Me dijo así. Yo entré a la cocina, se desterillaba así. ¿Le va a llevar el diablo? Me dijo así, me dijo, vas a ver el diablo. Ah, vas a ver el diablo. Sí. Entonces yo entré y me agachaba en ese tronco a fumar el maldito tabaco para poderse prender. Oye, ¿cómo es la sugestión de uno? Que cuando miré en la puerta de la cocina vi el diablo, porque lo vi patente. ¿Cómo era? Yo dije, era alto, unos ojos redondos, así. Y pegó, yo grito, y mi mamá creyó que era que yo me había quemado. Y se volvió y dijo, ¿qué fue? Y dijo, el diablo, no te dije que lo ibas a ver. La sugestión. Eso era pura. preciso que lo vio. La Pues, sugestión. sí, subconsciente, yo no sé qué sería que me hizo ver eso. Pero pues no había nada. Yo estaba pendiente. Mi mamá, yo estaba pendiente, que si no. ¿A quién más le pasaron Lo cachos así? atemorizó. A ver. Eso Unos mucho. cachos así es Y no, a la hora que me decía, vaya a prender el tabaco, yo me volví. ¿Sí? Mi papá nos contaba una anécdota que le pasó a un primo de él, que soñando que vio que llegaron 2 brujas allá a un alto, y que lo vieron allá, y que le dije la una a la otra, ve, a este tipo nos gusta, eso me gusta mucho a mí, también a ver cómo nos lo repartimos, que le vinieron volando, pues, y llegaron allí, que la cara se movió cuando terminaron. Dije, pues como así no, uno para las 2, cogemos de una pierna y yo cogí otra, lo rajamos y usted que pone mitad y me quedo con eso. Y el tipo medio soñando todo eso, pues, y resulta que el tipo el otro día amaneció todo pelado por aquí, por la borgueta y todo eso, todo pelado y todo eso. Resulta que en el sueño se había orqueteado en la cama y subando allí. Lo peló la cara. A ver. Pero que estaba en la baranda. Mi papá era que nos contaba. Pero que estaba en la baranda. Yo le contaba aquí alguna vez, ya lo metimos en privado allá en la pieza donde yo vivo. Anécdota mío está muy importante. Mi papá, una vez, como era tan estricto los papás de esa época, era pues, mira, y estaba yo en el baño pues orinando. ¿No? Virgen Santa. El cuento de la vida real, pues que se tiene la anécdota de la vida real. Cuando Ángel, pego yo el brinco y entonces por real ligero no guardé bien. No guardé bien. Cuando el viejo después me vio, se pone a verme cuando me sacando una navajita y me dice, ve, este botón como que te sobra, ¿no? Yo le conté a Chucho el de Roberto el Torero, pues que sí, le conté el otro día, ¿cierto? Pero no importa. Cuando Colimocho. Sí. Hay una anécdota, don Arturo, de mi papá muy importante. En esa época que nos hacían llevar las vacas, entrábamos a las 7 de la mañana a estudiar, ¿no es cierto? Era el estudio pues de esa época, eran 10 horas de estudio diaria. Entonces nosotros con mi papá ordeñaba 14, 15 vacas. Teníamos que madrugar a las 3 o 4 de la mañana a traerlas, ordeñarlas, volverlas a llevar y venir a organizarnos para ir a la escuela. A las 7 tenía que estar uno listo. ¿Ah? A las 7 tenía que estar uno listo. Y resulta que habían cobertor, vendían las cobijas en telas de 80 centímetros, entonces bajé la doble, las empataban como haciendo una especie de coleta. Y uno pues de muchacho muchas veces amanecía muy entusiasmado. Y Parecía grosero. Sí, amanecía muy entusiasmado y por un chico de esos, andaba con la velita pues hablando y Ángel, ve, levántate y ve que el compañero tiene la ruana puesta y está para salir. ¿Cuál es, don Arturo, la del torero que decía usted? De Roberto, el que yo le conté una vez a usted tal vez. Eso fue en las fiestas, cuando
cuando Colimocho. Cuando Colimocho. Que me cogió un toro Colimocho. Que salió Colimocho a torear la torear del pato, está muy pollo. Un de esos, unas ruanitas blancas. Poncho. Cuando el toro se le viene y a él de pronto le dio miedo y no le cogió la calle, no que sale y cuando llegó a subir ya la barrera, llegó el todo y allá lo ayudó a subir. Era un toro muy Y colaborador. resulta que el toro era Colimocho, no tenía cola. Y todo el mundo Colimocho. ¿Y por qué quedó Colimocho? Bueno, Y eso fue la inauguración de la, si no me estoy mal, en una carnaval de inauguración de la planta, me parece. yo creo que fue en esa, en los carnavales. Bueno, y salió. Y en el toreo, un tipo era, no recuerdo, Roberto se llamaba, macizo, grande, o talabartero, tenía un negocito ahí. Y salió rascado pues a torear y todo, y sale borracho que salió, y se le viene el toro y el toto pues no hizo nada, sino que lo mandó, un duro, pues cae el pobre hombre, todo el mundo a gritar y todo, el pobre hombre se levanta pues y todo, por Dios, y no le pegó muy bajito pues sin duda, y todo, y entonces saca el hombre y todo, y saca y se pone a mirarlo así, a ver dónde se... Y la coy de hecho salió y volvió igual. Estaba borracho. Pero sí, a mirarle la carita, y saca salivita y listo. Selmira no fue esa corrida. No, yo no La que se perdió Selmira ya por no haber ido a esa y yo corrida. así ve, cuando es que eso en el 31 tenía yo 16 años. de Pinocho para el mismo estilo, parece. Cuando le robó los pantalones. Cuando Pinocho, entonces, primero le dio el toro detrás y Pinocho anda en la vuelta del tiempo así, toda que rueda y el toro Y era detrás. el toro con Y Colimocho. cuando ya la alcanzó, le sacó los pantaloncillos, le rajó. Le rajó con los pantalones. Anoche, que puta ella la gente. Después de ese maderazo tan bueno, camine que se para que se lave la boca. Camine puede pues pase. Te los tiene que dar a todos, agüita. Gracias. A ver una parte. Pégase en el tabletito. Es intermedio, pues. ¿Eso cuánto dará el toro esa corrida? Eso fue cuando la plata Y cuando la mujer iba con el cliente que nos robaron la plata. A dos pesos Pero la usted habla entrada. de la inauguración de la planta hidráulica. Sí, Y yo veo que ustedes tienen unos temas que El camarógrafo dice que hasta que no oiga el cuento no. ahí cobraban. Eso era pues en el teatro pues y todo, en un escenario pues y todo, que arreglaron y todo. ¿La mujer araña? Sí, la mujer araña. Y uno entraba allá y veía así, una mujer, cuerpo de araña y cara de mujer. Todo araña. Nada más. ¿No le vi el cuerpo? No se le veía cuerpo. ¿Sabes cómo lo hacían? Era a base de espejos. A base de Una cosa muy bien elaborada. No, nosotros entramos en el tiempo con Braulio Londoño y Braulio Londoño, como tenía unos ojos muy penetrantes, entonces le pagó al tipo, íbamos con él, y le pagó al tipo, y el tipo a nosotros nos dejó así sencillamente entrar. A Braulio sí dijo, me da la mano. Y todo. Entonces el tipo pues, le dio la mano y lo apretó y se puso a mirarlo también fuerte y todo, y dijo, sígame. Y entonces nosotros seguimos detrás de Braulio, que nos entró allá detrás, ¿no, señor? Allá estaba detrás de la pared, un hueco aquí en la pared, un hueco aquí, la pared toda cubierta en hilo, no sé qué sería, todo, la araña. Y el hueco de la pared sacaba la cara apenas, quedaba así. Era muy bien organizado. No se organizaban muy bien. Muy bien, lo que pasa es que a uno entraba hacia el medio claro oscuro y veía muy bien una mujer araña. ¿Y eso era dónde? ¿En qué sitio? Ahí, Quimbaya. Pero, Ahí el de Olímpica, en un patio, Ahí era el papá de doña Selmira, don José Joaquín Muñoz, era el que alquilaba. Ahí donde es más o menos el supermercado, me parece. Sí, ahí es Olímpica. Ahí era la casa donde
Pero eso hace mucho tiempo, ¿eso fue qué? ¿Estaban chiquitos ustedes pues o qué? Sí, muchachos, pero ya hombres, muchachos. O ni modo de pensar que hubiese teatro todavía en Quimbaya, nada de eso. Eso no fue ayer, acuérdense que yo tengo 90 años. El teatro era cuando mucho después. Ahí está la letra. Más o menos a ver si qué vemos de cierto y qué personas más o menos son conocidas, ¿no? O fueron conocidas. Con respecto de la fundación de Quimbaya entonces, y los Heraclio nombres. Serna, no sé. No tenemos idea. Antonio Cifuentes, sí, claro. sí. Evencio Arcila también. Jesús Arcila también. José Joaquín Muñoz, También. ustedes sí lo conocen. Era el papá. El papá de ese, sí. José Jesús Gutiérrez, don J, claro. Don J. Gutiérrez. Luis Peláez, también. Francisco Giraldo. ¿Cuál era? Ah, el papá de doña Pastora, la señora don Jesús González. Ah, sí. Don Francisco Giraldo. Jesús, sí, aquí está enseguida. Jesús González. Jesús Jaramillo. También, que vive toda esa esquina. Porque don J lo recuerdo, don Jesús. No, Jesús Jaramillo. Jesús Antonio Valencia. No, Antonio Valencia. ¿Quién era? Eso es de un mismo Valencia, esa es una familia muy grande. Ricardo Londoño, claro. Víctor Grajales. Mariante de César. Pedro José López. Pedro Viruñas. Viruñas. Ah, sí, tío. Carnicero. Sí. Viruñas. Carnicero. Andrés García. Andrés García. Tesorito. El del tesoro. Yo no había que Andrés García era. Don Andrés García. Félix Parega también. Pablo Parega también. Pedro González. A no ser que hubiera sido un delegado que tuvo el papá. Se llamaba Pedro Los que González. iban ocupando casitas. Que sabe que fue el primer policía auxiliar que yo conocí. Ese Pedro González. Pero es que habían otros y no sabían. Bueno, Pedro González. Bueno, Francisco Uribe, de la familia de ustedes, ¿cierto? Y Rufino Herrera, también lo oí nombrarse mucho. Próspero A. Ceballos, sí, ese no. Pedro Ceballos, sí, ese sí. Ah, don Pedro. Antonio, don Antonio de la... Sería Pedro el vecino, nosotros en la Soledad, Eso, sí. que era el dueño de la Amapolita. Eso seguro. Pedro A. Bueno. Pablo Pareja, Pedro González, Francisco Ríos, Miguel Giraldo, Ramón Herrera, Gregorio Gallego, Eleazar Cardona. Ramoncito Herrera con A ese sí lo corazones. recuerdo. Don Eleazar Cardona. También. Antonio Gallego. También conocemos a Antonio Gallego. Sí, De abajo, Antolino. Le decían Antolino. Antonio, Venía venido por la montaña. Antonio que lo mataron abriendo Lo una mataron puerta. allá abriendo una puerta. Juan de Dios Hidárraga, claro, Panchito. Juan de Dios Londoño. ¿Quién era? Juan de Dios Londoño. Dos casos sí, conocí. Avelino Cárdenas. Avelino Pilas. Primo y papá. Rafael Arredondo. También. También lo conocemos. También fue un tipo bien. Muy conocido. Clímaco Giraldo. También. Juan de Jesús Medrano. Era violín, tocaba Mi violín. tío. Cantaba. Manuel Piedrahíta. También. Tío mío. Erasmo Piedrahíta también. También. Bueno, Erasmo y Manuel eran hermanos. Hermanos. Hermano. ese que ya, a ver, después sigue. Fue notoria la presencia de estos y en Alejandría desde inicios del siglo. Más tarde tomaron asiento en la población familias que forman numerosas descendencias. Esto también es importante. Aguderos, Alarcón, Arbeláez, Arcila, Ariza, Arias, Arroyave, Botero, Betancur, Brito, Buitrago, Uriticá, Cardona, Cadavid, Castaño, Castro, Damelines, Díaz, Correa, Dávila, Duque, Echeverri, González, Álvarez, Hidárraga, Escobar, Gallego, García, Giraldo, Gómez, Gravales, Grisales, Guevara, Granada, Hernández, López, Herrera, Mejía, Montes, Mora, Montoya, Murcia, Naranjo, Orjuela, Murillo, Moncada. Eso ya son más nuevos. Sí. Noreña, Orozco, Osorio, Osa, Ovalle, Palacio, Hoyos, Patiño, Peláez, Pérez, Pinilla, Martínez, Mendoza, Méndez, Múnera, Medina, Mesa, Quintero, Restrepo, Rivero, Roledo, Rojas, Ruiz, Sánchez, Silva, Tavares, Tangarife, Toro, Torres, Trujillo, Uribe,
Palencia, Vallejo, Vélez, Vera, Vigoya, Villada, Villamil, Villegas, Zapata, Zuluaga, Zúñiga. Eso sí, sí realmente cae todo eso. Lo que compone Hasta ahí hablo de Quimbaya, bueno. Lo que pasa, queridos amigos, es que dentro de lo que se llama la Junta Pobladora de Alejandría, es el grupo oficial de personas que se metieron la mano al bolsillo y aportaron los 1.000 pesos oro. Y esos no eran tantos, esos eran un grupo 10 nada más. No fueron sino 50. De los cuales que fallaron como 4 o 5. Exactamente. Aparece, por ejemplo, don Vicencio Pegui, vecino de Manizales, que era exportador de café, pero era por los nexos que él tenía con don Ricardo Echeverri. Don Ricardo Echeverri le habló a él, bueno, usted nos tiene que servir de puente y ayudarnos en Manizales para lo que se necesite para el corregimiento y los negocios de café que ellos tenían y toda esa cosa. Pero sería injusto decir que son fundadores de esto solamente los 50 que aportaron esa plata. Los otros no aportaron porque no quisieron, no tuvieron, no creyeron en la idea. Pero de todas maneras hay que incluirlos dentro de la historia, ¿cierto? Pero los pobladores oficiales pertenecientes a la Junta no son sino 50. Inclusive ese dato de que en el año de 1910 es falso, como dice en ese nombre. Sí, es falso. El tinterillo Mateo Bernal, que fue uno de los fundadores, escribió de su puño y letra apenas en el año de 1915 los estatutos de la Junta Pobladora de Alejandría, apenas en el año 15. O sea que ellos estaban constituidos de hecho apenas en 1914, empezando en 1914. Unos que dijeron conforme uno de Junta, listo, después la legalizaron, pero eso ya fue en el año 15. Y por escritura pública y toda esa cosa, pues como exigía la ley en esos momentos. Entonces eso de que en 1910, eso es falso. Esa es desenfocada la apreciación que se tiene ahí. La cosa empezó a nacer de 1914 en adelante. Sí, señor. No, pero en 1914 Arturo fue elegido en corregimiento. Pero desde antes la Junta tenía que haber funcionado unos días antes o años antes. No, muy poquitos días antes. Corregimiento fue en 1917. No, corregimiento en el 14. En el 14 se inició la cosa. Se funda como corregimiento. 1 de agosto de 1914, mediante el acuerdo municipal del Honorable Consejo de Finlandia, acuerdo número 15. Es que en el libro de Chicho está eso con todos los pelos. Ahí está todo eso. Pero mientras tanto, en todas esas cosas que hubo el conflicto con Montenegro y con Finlandia también. Con porque Finlandia iban a también, bajar esto, se llegó en 1915. 1914. El 14. Y después se fue avanzando así. Y hasta que nos llegamos al 22 cuando se anunció ya el municipio. Chocho, pero digo yo que sí fue, yo no sé si años, pero por ejemplo mi papá contaba que se reunían pues los 3 o 4 o 5 más interesados. Sí, no. Y eso empezaban a programar. Que había que ir a Manizales, que era un camello pues. Ir a Manizales de aquí en bestia, era una mula. Y era de 2 o 3 días. Ignacio Gutiérrez era el tipo súper berraco para eso. 3 días que no le sacaba el cuerpo a nada. Y don Venancio, ese señor que vos nombraste, Vicencio Pegui, era el contacto allá para hacer Exacto, ese es el contacto. Bueno, luego lo que dices es, mira, hubo unos problemas con Finlandia y también con Montenegro. Les cuento que fue la carreta y no fue propiamente con Montenegro. Lo que pasó ahí es que en ese mismo año de 1914 y para el mes más o menos de... Alejandría empezó el 1 de agosto. Como a comienzos de ese mismo año se erigió primero como corregimiento Pueblo Rico. Pueblo Rico fue corregimiento primero. Entonces la jurisdicción de Pueblo Rico era bordeando la quebrada Buenavista ahí abajito de lo que iba a ser Alejandría. Entonces aquí se creyó que el problema era con Montenegro y no fue así. Simplemente fue la jurisdicción de los límites que el distrito de Finlandia o el Consejo de Finlandia le dio al corregimiento de Pueblo Rico. Pero no era que Montenegro se quisiera extender pues hasta aquí nomás y no sé qué. Antes fue de aquí que nos extendimos ahí casi hasta la cabecera de Montenegro, ahí por el río Roble que es el límite actualmente.
al pie de la plaza principal. De pronto los conflictos con Montenegro, en lo que yo he podido encontrar, fue fundamentalmente por ahí de pronto en algunos días de la violencia, en que allá era un sector mayoritario, aquí era el otro contrario. No, Quimbaya, lo que entonces, pasó, de pronto en yo ese le tiempo digo, hubo- esa competencia me la cogí. Quimbaya y Montenegro en ese periodo no se querían ni poquito, nunca. Aquí pues aquí nos dimos cocas, ¿eh? En el bar Quimbaya, esos de Montenegro venían y se sentían unos señorones pues, ¿no? Y nos veían nosotros como unos montañeritos cualquiera. En los partidos de fútbol No, eso era duraban pues, 4 o 5 horas los era una envidia la tremenda lo de Montenegro, porque Quimbaya ya se empezó a sonarse por su zona pues tan Dos linda. pueblos ¿no? en competencia. Montenegro mayor, varios años. Mayor. Pero Quimbaya arrancó con mayor ímpetu de Claro. ciudad. Entonces ya empezó a Montenegro y la envidia y todo, porque Quimbaya iba a palo arriba y Montenegro no pasaba de ahí. Eso fue la cosa. Correcto. Se estancó. Además había que tener en cuenta que Montenegro, como ya tenía una región habitada, que era Pueblo Tapao, esa zona tan inmensamente rica, Nápoles y todo. tan inmensamente rica, entonces la gente de Montenegro se sentía realmente muy superior a nosotros. Muy superior. Porque tenían esas bellezas de regiones ya descubiertas. Y llegaban aquí a todas Quimbaya, Caserito, pues eso era como una... Quimbaya era una montañita todavía cuando... Todavía era Pues el club andino allá en Montenegro lo fundaron para 2 clases, clase alta y clase media. Hay dos. ¿Cierto, don César? Allá pues una de clase media no entraba el club andino. Allá hay 2 sociedades o 3 y la con los abajo. Y dos cuerpos de bomberos. Y el cementerio también. En un pueblo pequeño. Y esa rivalidad, todo partido de fútbol terminaba en coqueo. Yo tengo una anécdota ya, a Chucho la conté ya con Albertina Peláez, En un partido de fútbol, hombre, que los trabajadores de la finca, como en ese tiempo los trabajadores eran como parte de la familia, y esos eran muy aficionados al fútbol, y yo me vine con unos trabajadores y empezó el partido, empiezan los hinchas de la hasta que se agarró el coqueo, hermano. Y el trabajador de la finca era fuerte, y entonces se daba y le hicieron pandilla. Y entonces yo me puse a bregarlo a sacar de la pelea entera, cuando la policía lo echaron mano a él y a mí. Y ese día habían elegido a Albertina alcaldesa de Quimbaya, cívicamente. ¿Sí? Y como teníamos que pasar, el campo de fútbol era donde es el palacio, teníamos que pasar por ahí, y íbamos el trabajador y yo en medio de 2 policías que nos llevaban para la cárcel. Cuando sale Albertina, agentes, ¿por qué los llevan? Porque estaban peleando por allá, pero mataron o dieron a alguien, no. Entonces, en mi calidad de alcaldesa, les ordeno que nos suelten. Y ahí mismo nos largaron. Entonces llega el trabajador y dice, ¿de quién es este pueblito? De Albertina Peláez. ¡Viva Albertina Peláez! Lo que fue rememorar lo que fue el club de tiro, caza y pesca, digamos algunas jornadas de cacería, quiénes fueron los personajes de cacería más sobresalientes, bueno, y todas esas, Ahí está César. todo lo que tenemos alrededor de eso. Que todavía es socio del club de Casa y Pesca. Ah, bueno, don César como que fue socio fundador. Por tradición en Quimbaya o en estas tierras Sí, existía la cacería en pequeña escala y era un grupo pequeño. Entonces nos reuníamos a conversar ese grupo y acordamos crear un club de caza y pesca legalmente constituido, Con peleonería jurídica. con peleonería jurídica, estatutos. Formamos el club. Eso éramos unas 10 o 12 personas. ¿Recuerda usted quiénes fueron los primeros que maduraron esa idea y la materializaron? Los Entre fundadores. otros están los naranjos, que ya no existen. Ya no existen. Antonio, Honorio y Erasmo Naranjo. Compradores de café, ¿no había uno que era comprador de No, café? no, ellos no. Era casi comúnmente acá hay todos campesinos. Don Enrique Orozco. Enrique Orozco también. Don Enrique, el papá de Héctor. Don Juan, ¿qué? Don Juan Sinfuente. Perdona y... no. Terminemos la lista y yo le hago una pregunta. Don Roque Murillo. Roque Murillo. De
El Murillo de allá de la madera. De la madera. Ignacio Murillo. Padre de... Hijo de don Roque. Hijo de don Roque. Antonio Murillo. Antonio está en el Caquetá. Héctor Orozco, hijo de don Enrique Orozco. Ya murió. De don Enrique Los Orozco. Valencias de la carrilera, don Carlino Valencia. Hernando. verdad, los de la carrilera. Hernando Valencia. Oliva, Del otro Ahí nombre. no estaba Ignacio Martínez. Don Ignacio Martínez también estuvo fundador. Don Ignacio fue fundador. Ignacio Martínez, claro, fue fundador. Empezamos unos 12 y llegamos a tener 55 socios.